Hola compañeros de estudio, mi nombre es Giovanna Carolina Bastardo y le vengo a hablar sobre las leyes de Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? Fue un físico y matemático inglés de los siglos XVII y XVIII. Nació el 4 de enero de 1643 y murió el 31 de marzo de 1727 a los 84 años. Conocido principalmente por establecer las bases de la mecánica clásica a través de sus tres leyes del movimiento y su ley de la gravitación universal, desarrollar el cálculo integral y diferencial, y descubrir que la luz blanca está compuesta por el conjunto de todos los colores. Leyes fundamentales de Newton en dinámica. Para entender las leyes o principios de la dinámica, tenemos que conocer en primer lugar el concepto de lo que es dinámica. La dinámica es la rama de la física que estudia el movimiento en función de las causas que lo producen, es decir, en función de las fuerzas. La dinámica está compuesta por tres principios que fueron dichos por Isaac Newton, que son la ley de inercia, el principio fundamental de la dinámica y la ley de acción y reacción. Primera ley de Newton. Esta primera ley de la inercia, establecida por Isaac Newton, se hace referencia a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el tiempo de movimiento que dicho cuerpo experimenta. La primera ley de Newton dice: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme si no actúa sobre ella ninguna fuerza, o si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ella es nula. Ejemplo: el objeto de la figura se muestra en reposo sobre una superficie horizontal. El peso del objeto es de 200 newtons y una persona ejerce una fuerza de 120 newtons sobre el objeto. ¿Cuál será la fuerza de rozamiento y cuál será la fuerza normal? Bien, tenemos los datos del problema, que son el peso, que será igual a 200 newtons, y la fuerza, que es igual a 120 newtons. Por lo tanto, la fuerza de roce es igual a 120 newtons y la fuerza normal es igual a 200 newtons. La sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Segunda ley de Newton. Este principio hace referencia a los estados de movimiento de los cuerpos cuando son alterados por acción de una fuerza. Estas fuerzas ocasionarán cambios en la velocidad del objeto, por lo que el movimiento pasa a ser acelerado. La segunda ley de Newton establece una relación concreta entre la fuerza neta que se aplica a un cuerpo y la aceleración que ésta adquiere. Estas dos variables, fuerza y aceleración, se relacionan con la constante denominada masa. La ecuación en la segunda ley de Newton es la siguiente: fuerza neta es igual a masa por aceleración. Es decir, que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración. Es decir, si la fuerza aumenta, la aceleración aumenta. Si la fuerza disminuye, la
aceleración también disminuye. Ejemplo, a un cuerpo de 20 kilogramos de masa se le aplica una fuerza que lo hace acelerar a razón de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuál es el valor de la fuerza? Bien, tenemos una masa igual a 20 kilogramos y una aceleración igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Sustituyéndolo en la fórmula, tenemos que la fuerza es igual a 20 kilogramos por 5 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 100 newton. Ahora bien, el peso varía con la altura, es decir, con la distancia entre el cuerpo y el centro de la Tierra. Así, un cuerpo situado sobre la superficie terrestre pesa más cuando se sitúa a una determinada altura, pero estas alturas tienen una magnitud considerable, sabiendo que el valor de la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. El peso es una fuerza que relaciona la masa del cuerpo con su respectiva aceleración. Por lo tanto, la ecuación, que es la siguiente, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Ejemplo, una piedra de masa de 1 kilogramo cae al vacío cerca de la superficie de la Tierra. ¿Cuál es el peso de la piedra? Esta piedra pesa 1 kilogramo y la gravedad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, sustituyendo estos datos en la fórmula, tenemos que el peso va a ser igual a 9,8 newton. Tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción y reacción, nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario. Aquí tenemos una aplicación de las tres leyes en un ejemplo muy sencillo. Las tres leyes de Newton, cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se opone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación del movimiento. Ejemplo 1. La rana se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada. En este caso, se aplica la primera ley de Newton. El salto de una rana sobre una hoja de nenúfar ilustra las leyes del movimiento. La primera ley establece que si ninguna fuerza empuja o tira de un objeto, éste se mantiene en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante. El segundo ejemplo. Los músculos ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba. Por lo tanto, se aplica la segunda ley de Newton. Cuando una fuerza actúa sobre un objeto, este se pone en movimiento, acelera, desacelera o varía su trayectoria. Cuanto mayor es la fuerza, tanto mayor es la variación del movimiento.
Ahora bien, el tercer ejemplo. La fuerza que eleva a la rana en el aire la acompaña una reacción igual y opuesta que empuja hacia atrás a la hoja de nenúfar. Por lo tanto, se aplica la tercera ley de Newton, que dice que al empujar un objeto o al tirar de él, este empuja o tira con igual fuerza en dirección contraria. En palabras de Newton, para cada acción existe una reacción igual o opuesta. Bien, aquí les dejo un video sobre las 3 leyes de Newton. Gracias, Bobby. Hola, Timmy Bobby. ¿Quién es ese tal Newton y de qué se trata su ley? Firma Jerónimo. Bueno, Isaac Newton fue un científico que vivió en el siglo XVII. A la tierna edad de 23 años descubrió las 3 leyes del movimiento que pueden usarse para explicar cómo y por qué se mueven las cosas. Sí, claro, esas leyes sirven todavía, así que yo diría que fue bastante inteligente. La primera ley de Newton dice: un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Probablemente no te has dado cuenta, pero cuando un coche se mueve, todo lo que está dentro de él y sobre él se mueve a la misma velocidad. Si el coche se detiene repentinamente, todos los objetos dentro de él y sobre él seguirán moviéndose hacia adelante. Creo que debimos haberlo sujetado mejor. Sí, Pete, el movimiento de un objeto hacia adelante continuará hasta que una fuerza no equilibrada actúe en dirección opuesta para detenerlo. Así que nuestros cinturones de seguridad fueron la fuerza no equilibrada que impidió que nuestros cuerpos se desplazaran hacia adelante. Pero estas cuerdas no proveyeron la fuerza suficiente para equilibrar el movimiento de los pies hacia adelante. Porque se detuvo. Bien, en este caso la fuerza que actuó sobre la roca fue la fricción. La fricción es la resistencia causada por cualesquiera dos objetos en contacto y siempre actúa en dirección opuesta al movimiento. La segunda ley de Newton dice: un objeto sobre el que actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Cuando solo estás ahí sentado, dos fuerzas actúan sobre ti todo el tiempo. Ahora mismo la fuerza de la gravedad jala nuestra masa hacia el centro de la Tierra y la fuerza ascendente normal del suelo nos empuja hacia arriba en contra de la gravedad. Podríamos quedarnos sentados aquí todo el día y no ir a ninguna parte porque estas dos fuerzas se cancelan. ¡Esta montaña es un rollo! En este ángulo la gravedad y la fuerza normal no se cancelan. La gravedad gana y aceleramos. La fuerza neta que actúa sobre nosotros y nos hace acelerar es una combinación de la fuerza normal y la gravedad. Mira, fricción. La tercera ley de Newton es esta: las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Cuando empujé esta puerta, ella me devolvió el empujón con la misma fuerza. La puerta fue la que se movió porque la fricción entre mis pies y el piso combinaron mi masa con la masa del edificio. La puerta está montada sobre bisagras que disminuye la fricción, así que se acelera y se abre. ¿Sabes si te quitaras los patines? Ay, no. Ay, no. Bueno, eso fue todo sobre las leyes del movimiento de Isaac Newton. Voy a traerle a Moby una... Ahora, para culminar, Newton fue el más grande genio que ha existido y también el más afortunado, dado que solo se puede encontrar una vez un sistema que riga el mundo. Ley de Hooke. La ley de Hooke en la física no solo hay que observar y describir los fenómenos naturales, aplicaciones tecnológicas o propiedades de los cuerpos, sino hay que explicarlos mediante leyes físicas. Esta ley indica la relación entre las magnitudes que intervienen en el fenómeno
físico mediante un análisis cualitativo y cuantitativo. La ley de Hooke, al aplicar una fuerza en el muelle de la figura de arriba, este se alarga abajo. La deformación que se le produce es directamente proporcional a la fuerza que le aplicamos. Cuando aplicas una fuerza a un muelle, probablemente este se alargará. Si duplica la fuerza, el alargamiento también se duplicará. Esto es lo que se conoce como la ley de Hooke. También establece que el alargamiento de un muelle es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Esta ley establece que la F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle. K es la constante elástica del muelle, que relaciona fuerza y alargamiento. Cuanto mayor es su valor, más trabajo costará estirar el muelle. Depende del muelle de tal forma que cada uno tendrá la suya propia. X inicial es la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. X es la longitud del muelle con la fuerza aplicada. Y al aplicar la fuerza deformamos permanentemente el muelle. Decimos que hemos superado su límite de elasticidad. La fuerza electromagnética básica a nivel molecular se pone de manifiesto en el momento de establecer contacto entre dos cuerpos. La vida diaria está llena de fuerzas de contacto, como por ejemplo, cuerda, resorte, objetos apoyados en superficies, estructura, etc. En todos los cuerpos sólidos existen fuerzas contrarias de atracción y repulsión, pero entre las propiedades más importantes de los materiales están sus características elásticas. Fue Robert Hooke, que nació en 1635 y murió en 1703. Este fue físico y matemático, químico y astrónomo inglés, quien primero demostró el comportamiento sencillo relativo a la elasticidad de un cuerpo. Hooke estudió los efectos producidos por la fuerza de tensión. Observó que había un aumento de la longitud del cuerpo que era proporcional a la fuerza aplicada. La ley de Hooke, cuando se trata de deformar un sólido, este se opone a la deformación, siempre que ésta no sea demasiado grande. Él estableció que la ley fundamental que relaciona la fuerza aplicada y la deformación producida. Para una deformación unidimensional, la ley de Hooke se puede expresar matemáticamente así, en donde K es la constante de proporcionalidad, X es la deformación, esto es, lo que se ha comprimido o estirado a partir del estado que no tiene deformación. Se le conoce también como el alargamiento de su posición de equilibrio. F es la fuerza resistente del sólido. El signo menos en la ecuación se debe a la fuerza restauradora que tiene sentido contrario al desplazamiento. La fuerza se opone o se resiste de la deformación. Como podemos ver, las unidades son newton, metro,
menos libras o pies. Si el sólido se deforma más allá de un cierto punto, el cuerpo no volverá a su tamaño o forma original. Entonces se dice que ha adquirido una deformación permanente.